voy a estar compartiendo una palabra donde el Señor ha estado hablando a mi vida y yo le decía a mi esposo en el día de hoy, sin darte cuenta, me diste pie a una palabra que Dios habló a mi corazón ya hace unos días y Él me contesta y me dice, no, yo no fui el que te dio la oportunidad o el que te preparó el camino para que vos puedas dar esa palabra, sino que fue el Espíritu Santo, porque yo no sé en qué lo que Dios quiere, lo que Dios primero habló a tu vida, no sé lo que vos vas a compartir. Y sí, la verdad que sabemos que el Espíritu Santo es el que prepara todas las cosas. Y algo muy importante, que cada vez que venimos a la casa del Señor, los que tenemos que dar la palabra de Dios, los que tenemos que ministrar de la presencia de Dios, ¿verdad que antes de subir le decimos al Señor, seas tú ministrando, seas tú hablando, Señor, que no sea yo, que no sea mi carne? Tú conoces los pensamientos, tú conoces los corazones y seas tú, Señor, ministrando. Y días atrás, haciendo un balance ministerialmente, hablando con el Señor, preguntándole muchas cosas. Quizás ustedes le preguntan a Dios también, que necesitan respuestas, y a veces las respuestas vienen rápido y otras veces hay que orar y tomarnos el tiempo y ser paciente en esperar esa respuesta que Dios va a enviarnos a cada uno cuando nosotros clamamos delante de la presencia de Dios. Y estuve 2 noches orando a Dios para que Él me respondiera por algo que yo le había preguntado, y algo que me estaba preocupando en gran manera. Y yo le decía al Señor, y mi pregunta era esta para con el Señor: Señor, ¿por qué como iglesia, como ministerio, no crecemos? Señor, tú conoces el anhelo de mi corazón, y creo que así como yo lo deseo, muchos tienen ese anhelo de que la presencia del Espíritu Santo descienda, a que la presencia del Espíritu Santo se manifieste, a que lo sobrenatural se manifieste en esta casa, en nuestras vidas, en nuestros hogares, a que Él siempre esté atento a nuestro clamor. Entonces yo le preguntaba al Señor, ya hacía tiempo que venía hablando con el Señor y soportando algunas cosas que por ahí estamos viendo y por ahí escuchamos. Y yo decía, Señor, ¿por qué la gente que ha pasado, mucha gente que ha pasado por este lugar, ha sido tan ingrata para contigo? Yo he aprendido en todos estos años que he estado ministrando la presencia y la palabra de Dios, que cuando uno le da algo a alguien, no espere la devolución de nada. Pero lo he aprendido, y cada vez que doy algo, no espero que me lo devuelvan, no espero que me den las gracias, pero sí que tengan un corazón grato para con Dios. Entonces yo decía, Señor, esa gente que se le ha dado, que se le ha bendecido, porque esta casa ha bendecido a muchas personas. Y yo dije, Señor, a esas personas que se le ha bendecido y que nos hemos presentado delante de tu presencia y hemos orado por ellas y han sido bendecidas, han sido prósperas, han sido sanos. No solamente que hoy no están en la iglesia, sino que lo único que se oye es hablar en contra del ministerio, en contra
de tu palabra, en contra de tus hijos, de los siervos de esta casa. Y yo dije, Señor, ¿acaso tú no tienes poder? ¿Acaso tú no lo estás viendo todo? ¿Acaso no puedes hacer algo para que todas esas mentiras, todas esas palabras que están tirando en contra de tu casa, en contra de la iglesia, en contra de las familias, no prospere o se detenga en algún momento, y que podamos ver el crecimiento, que podamos ver corazones agradecidos con la presencia de Dios y corazones que nunca se olviden de lo que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, que podamos presentarnos delante de ti y decirle gracias, Señor, simplemente gracias. Y yo hablando con el Señor en esas 2 noches, madrugada, yo le dije, Señor, yo necesito una respuesta. ¿Cuál es el gran problema o cuál es la oposición para poder ocuparnos y que ya no suceda lo que está sucediendo? Entonces, oré la primera noche, oré la segunda noche y me fui a descansar en esas noches, luego de clamar delante de la presencia de Dios. Y una noche, la tercera noche, el Señor me habla en sueño. Y en ese sueño, yo me veo dentro de la iglesia. Y el Señor comienza a mostrarme las condiciones la cual se encontraba la iglesia. Y fue tan triste ver esa condición de la iglesia y ver cómo todas esas personas que se han levantado en contra del ministerio, que hablan mal, que hablan mentiras, que no tienen un corazón grato para con Dios. Yo la veo cómo iban en contra de la iglesia en ese momento y mis labios estaban cerrados. No voy a contar con detalle el sueño, pero yo solo las observaba y escuchaba y miraba lo que ellos hacían. Y en un momento yo me voy a un baño que era la iglesia. Esto físicamente era un lujo a lo que yo estaba soñando. Y había así como un baño, algo, que yo me metía ahí a llorar. Y que yo lloraba delante de la presencia de Dios. Y en eso que yo estaba llorando, sí veo a una mujer que no puedo identificar, no puedo decir quién era, que estaba siempre al lado mío, y que en eso yo siento como un estruendo y el sonido de un viento, y que el Espíritu Santo comenzaba a hablarme. Y Él me decía, yo voy a descender.
yo tenía algo en las manos que era algo insignificante. Pero en medio de ese estruendo, el Espíritu Santo me decía, a través de eso que tú tienes, voy a descender. Y que yo comenzaba a hablar en lenguas, y que esta mujer que estaba al lado mío, yo le daba eso que tenía, ese instrumento, eso que había en mis manos, y se lo daba y yo le decía, ve y danza. Y danzaba y hablaba en lenguas y temblaba y era llevada por el Espíritu de aquí para allá dentro de ese lugar que era la iglesia. Y me desperté. Pero cuando yo veo la condición de ese lugar, había pobreza, pero mucha pobreza. Veía como un área de la iglesia estaba comiendo comida contaminada. Veía como ese área de la iglesia comía inmundicia para mis ojos, porque para los ojos de ellos era algo que habían preparado y que se veía sabroso. Pero yo les decía, eso es algo inmundo para Dios. ¿Por qué lo comen? Entonces me desperté y yo dije, bueno, Señor, se lo conté a mi esposo. La parte que a mí me conmovió, la parte que a mí me impactó fue como el Espíritu Santo descendía. Y yo sabía que eso lo iba a cambiar todo. Pero cuando yo desperté, el Señor me habló y me dijo, son pobres. Hay pobreza espiritual, hay miseria espiritual, porque no me buscan en oración. Y empezó el Señor a tratar con mi vida, porque yo dije, Señor, yo esto no lo voy a compartir, esto me lo voy a guardar para mí. Lo voy a poner en práctica yo. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y era uno de los versículos que resonaba en mi corazón y en mi mente antes de ponerme a orar y pedirle a Dios que me mostrara. Y el Señor me dijo, ¿por qué te lo vas a guardar? ¿Por qué no lo vas a hablar? Tú sola no lo vas a poder cambiar. Porque creo que se trata de todos los que venimos a la casa del Señor, de todos los que ministramos la palabra y de todos los que ministramos la alabanza o las distintas áreas de la iglesia, los que limpiamos la iglesia, los que danzamos, lo que hagamos para el Señor. Creo que se trata de todos. Y yo seguí meditando en lo que el Señor me estaba hablando. Y vio cuando el Señor te quiere hablar, Él te va a hablar. Él te va a hablar de una manera u otra, Él va a usar y te va a hablar.
Y el Señor continúa hablándome en el libro de Daniel. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2. Y yo titulé esta prédica Cuando hay crisis, hay crecimiento. En Daniel capítulo 2, verso 1, yo voy a estar leyendo versión TLA y hoy vamos a leer bastante, necesito leerlo para que podamos entender lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. En la versión TLA de capítulo 2, verso 1 dice: en cierta ocasión Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. Entonces mandó a llamar a todos los sabios y adivinos que había en su reino, pues quería que le dijeran qué significado tenía sus sueños. Cuando esto sucedió, Nabucodonosor llevaba 2 años de ser rey. Los sabios y adivinos se presentaron ante el rey, y el rey le dijo: tuve un sueño y me preocupa el no saber lo que significa. Y como los sabios hablaban arameo, le contestaron al rey en ese idioma: nosotros estamos para servir a su majestad y le deseamos muchos años de vida. Si su majestad nos cuenta su sueño, nosotros le diremos lo que significa. El rey le contestó: ya he tomado una decisión. Si ustedes me dicen lo que soñé y lo que el sueño significa, yo les daré muchos regalos y haré que todos les rindan honores. Pero si no me dicen lo que soñé ni lo que el sueño significa, mandaré que los partan en pedazos y que conviertan sus casas en basureros. Más les vale entonces decirme lo que soñé y lo que quiere decir. Los sabios volvieron a decirle: si su majestad nos cuenta lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Y el rey les dijo: creo que ustedes quieren ganar tiempo. Se están poniendo de acuerdo para decirme puras mentiras, pero mi decisión no va a cambiar. Díganme qué fue lo que soñé, y así sabré que son capaces de decirme lo que significa. Si no me lo dicen, mandaré que los castiguen a todos. Y sigue la palabra diciendo en el verso 10, los sabios se defendieron: nunca ningún rey, por más poderoso que fuera, les ha pedido a sus sabios y adivinos responder algo tan difícil. Ni hay nadie en el mundo capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Tal vez los dioses podrían darle una respuesta, pero ellos no viven en este mundo. Al oír esto, el rey se enojó mucho y mandó que mataran a todos los sabios que vivían en Babilonia. Así que también buscaron a Daniel y a sus amigos para matarlos. El verso 14 dice, sigue diciendo: el jefe de los soldados del rey, que se llama Arioc, se dispuso a matar a todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel fue a verlo y con mucho tacto le preguntó por qué había
ordenado el rey matar a todos los sabios. En cuanto a Arioc le explicó la razón de la orden. Y hasta ahí vamos a quedarnos por ahora. Fíjense que dice la palabra y nos está diciendo que Daniel y sus amigos, y bueno, y más bien todos los sabios y todos los adivinos de los que estaban ahí en el reino, estaban en un gran aprieto. Pero lo más importante que me llamó mucho la atención, y por ahí leemos y lo conocemos la historia de Daniel, y créame que me senté a leerla 1, 2, 3. Primero me leí 2 veces del primer capítulo hasta el capítulo 6. Y después seguí leyendo, y el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Pero a mí me interesaba ver los primeros capítulos de Daniel. Y Daniel, más bien el rey Nabucodonosor, había tenido un sueño que lo tenía inquieto, que lo tenía preocupado. Y él quería que alguien de los que estaban en su reino le diera la interpretación de esos sueños, de esa revelación. Entonces él manda a llamar a los sabios y a los adivinos, dice la palabra. Y él le dice: díganme ustedes qué soñé yo y cuál es su interpretación. En ningún momento el rey le cuenta a los sabios o a los adivinos el sueño, sino que ellos tenían que adivinar o tenían que saber lo que él había soñado, más la interpretación. Entonces leemos en la palabra que ellos le contestan: en ningún momento en todo este tiempo eso ha sucedido. Cuéntanos tú primero el sueño para que nosotros podamos darte la interpretación. Y el rey se puso firme y le dijo: no, porque ustedes van a aprovecharse de que yo les cuente el sueño y me van a decir mentiras. Entonces, como no había nadie de los adivinos y de los que estaban ahí al servicio del rey para la interpretación, o más bien del sueño, y que le contara que lo que él había soñado, él se enojó, estaba frustrado, estaba enojado. ¿Y qué mandó a hacer? A matar a todos a ellos. Y en medio de los adivinos, en medio de los que estaban ahí para interpretar el sueño, estaba Daniel y sus amigos. Y ellos también, la orden del rey había sido que mataran a todos. Por ende, Daniel y todos sus amigos también tenían que morir. Pero la palabra dice que Daniel, con mucho tacto, con mucha sabiduría, porque es lo que había en Daniel, sabiduría, inteligencia, le pregunta a este servidor del rey por qué el rey había mandado a matarlos a todos. Y él les dice: porque quiere que le cuenten lo que él soñó, más la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? El sueño del rey. Porque había aflicción en el corazón del rey, había preocupación, porque no entendía qué quería decir lo que él había soñado. Y en el verso
en el verso 16 del capítulo 2, dice, leemos, sí. Daniel fue a hablar con el rey y se comprometió a explicarle el significado del sueño, pero le dijo que para eso necesitaba un poco más de tiempo. Después fue a su casa y allí le contó a sus amigos lo que pasaba. También les pidió que oraran a Dios por él, para que no les pasara nada ni a él, ni a ellos, ni a los sabios de Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Con la sabiduría que Dios le había dado a Daniel, con mucho tacto, con mucho cuidado, a que el rey no se negara el tiempo que él estaba pidiendo para poder orar a Dios. Porque la verdad que Daniel en ese momento estaba en grandes aprietos, junto con sus amigos. Daniel estaba pasando una crisis bastante fuerte, porque sin decir ni A ni E, había un decreto de parte del rey. ¿Y quién podía en ese tiempo ir en contra de lo que el rey había mandado hacer? Pero hay algo muy importante que Daniel hizo, fue a orar. Porque dice que el verso 16 dice, Daniel fue a hablar con el rey y se comprometió a explicarle el significado del sueño, pero le dijo que para eso necesitaba un poco más de tiempo. Después fue a su casa y allí contó a sus amigos lo que pasaba. También les pidió él a sus amigos que oraran a Dios por él, para que no le pasara nada ni a él, ni a ellos, ni a los sabios de Babilonia. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en aprieto, cuando estamos en crisis, nos vamos a clamar delante de la presencia de Dios? Daniel se presentó delante de Dios junto con sus amigos y pidió ayuda a Dios. Y en el verso 19 dice, esa misma noche Dios ayudó a Daniel y le aclaró el misterio del sueño. Entonces Daniel bendijo a Dios con estas palabras: Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quiere que suceda. A unos los hace reinar y a otros los quita del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has hecho entender qué fue lo que el rey soñó. Después de eso, Daniel fue a ver a Arioc y le dijo: antes de que mate usted
a alguien, lléveme a ver el rey. Yo le voy a explicar lo que quiere decir su sueño. Enseguida Arioc presentó a Daniel ante el rey y le dijo: tengo aquí a un jovencito de los que trajimos de Judá. Dice que él puede decir a su majestad lo que significa su sueño. En Babilonia conocían a Daniel con el nombre de Belsasar. Entonces el rey le dijo a Daniel: ¿así que tú vas a decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? Y Daniel le contestó: no hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Yo mismo no soy más sabio que nadie, pero en el cielo hay un Dios que conoce todos los misterios. Cuando nosotros vamos a doblar rodillas, cuando estamos en medio de una crisis, debemos de ir y clamar delante de la presencia de Dios y pedirle a Dios que Él nos revele, que Él nos conteste. ¿Qué hubiese sucedido si Daniel no hubiese estado ahí? ¿Qué hubiese sucedido si Daniel no hubiese ido al Señor a clamar y a orar delante de la presencia de Dios? O ir a pedir ayuda a Dios por lo que estaba sucediendo. Mira, si en algún momento a ti te dicen: quiero que tú me digas lo que yo soñé y lo que significa el sueño. ¿Cuál es la interpretación de esto que el Señor me ha dado? A veces vamos y estamos al límite de la muerte espiritual. Pero cuando somos Daniel, que clamamos delante de la presencia de Dios por ayuda, las cosas comienzan a cambiar. Por eso dije que la crisis trae el crecimiento en nuestras vidas. Y muchas veces, iglesia, vivimos en crisis, más en estos tiempos, en estos últimos tiempos que habla la palabra. En crisis financieras, en crisis matrimoniales, en crisis en nuestros hogares, con nuestros hijos, en crisis espirituales. No nos vayamos más allá de lo que es espiritual. ¿Cuántas veces oramos en nuestros hogares? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que Él nos ayude a mantenernos firmes en el lugar donde Él nos ha puesto? ¿Cuántas veces le decimos al Señor: Señor, ayúdame a no contaminarme? Señor, ayúdame a obedecer lo que dice tu palabra. Señor, vivimos en estos tiempos difíciles y siento que estoy muriendo espiritualmente. A veces venimos a la casa de Dios. Para el que está ahí predicando, el pastor, el líder, el apóstol, lo único que queremos es que el pastor o el apóstol ore por nuestros problemas. Y lo que queremos es que Él nos dé la solución. Si aquí en la iglesia no se ora, en la casa tampoco. Si aquí en la iglesia no se habla de la palabra, en la casa tampoco, porque es como que el pastor tiene la obligación de orar por mis problemas, por mi enfermedad. No, hermano, vaya a la intimidad con Dios, arrodíllese, clame delante de la presencia de Dios. Si es necesario orar, llorar delante de Dios, llore, grite, patelee, pero hágalo. No permita que la crisis por la cual usted está pasando lo mate espiritualmente
Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Muchísimas crisis espiritual, problemas aquí, problemas allá. El diablo se ha levantado en contra de mi matrimonio, en contra de mis hijos. El diablo se ha levantado en contra de mis finanzas. Leímos que decía la palabra que todo lo que sucede es permitido por ti, le dijo Daniel al Señor. Todo lo que hay en este mundo es por ti. Todo lo que pasa en este mundo es por ti, porque tú lo estás permitiendo. Y a veces Dios permite cosas en nuestras vidas. Sentirnos como nos estamos sintiendo en estos tiempos, que no avanzamos ni para adelante ni para atrás. Me siento estancado, me siento frustrado. Porque Dios te quiere ver delante de su presencia, clamar, pedir por su ayuda. Señor, háblame. Eso es lo que Dios quiere oír. Señor, bendíceme. Como lo hizo Daniel y sus amigos. Cubre a mis hijos. Mira la situación, Señor, por la cual estamos pasando, la crisis familiar. Tomamos nuestras decisiones conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestro pensamiento y conforme nos quede mejor a nosotros mismos. Dios está viendo todo lo que tú estás pasando. Dios está viendo que quizás tú estás en el desierto, pero todo, dijo Daniel, es permitido por ti. Porque Él quiere ver que una vez por todas nos dobleguemos delante de su presencia y que le digamos: Señor, tú eres el Rey. Tú eres el que revela los misterios, como dijo Daniel. Te bendigo. A veces en medio de las crisis que vamos y oramos, y el Señor nos contesta como le contestó a Daniel, y nos tomamos el palo, como dicen los chicos, nos desaparecemos de la iglesia, nos desaparecemos delante de la presencia de Dios. Ya no tenemos más intimidad con Dios, porque el Señor respondió, porque el Señor me bendijo. Entonces, ¿para qué voy a estar de nuevo delante de la presencia de Dios si Él ya me respondió? ¿Para qué voy a ir a la casa del Señor a adorar si Él ya me respondió? ¿Para qué voy a adorar? ¿Para qué voy a usar mis armas que el Señor me dejó si Él ya me respondió? Y así estamos. Daniel no se desapareció. Daniel le dice al Señor: cuando esa misma noche Dios ayudó a Daniel y le aclaró el misterio del sueño, entonces Daniel bendijo a Dios con estas palabras. Bendijo a Dios. No se desapareció. Bendijo a Dios. Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda.
Bendito seas, Señor, por la crisis que estoy viviendo. Bendito seas, papá Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas, porque cuando yo voy delante de tu presencia a clamar por ayuda, tú eres el que estás ayudándome. Bendito, te alabo, te glorifico, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres el Dios de la sabiduría. Pero a veces decimos, gracias, Señor, porque me respondiste. Y chao. No vuelvo más a retomar la oración. Entonces Daniel le interpreta al rey el sueño. Y en el verso 46 Cuando el rey Nabucodonosor oyó esto, se arrojó al suelo con la intención de adorar a Daniel. Además, ordenó que le presentaran a Daniel ofrendas, como si Daniel fuera Dios. Luego le dijo a Daniel: no hay duda, tu Dios es el Dios de todos los dioses. Es el Rey de todos los reyes. Él lo sabe todo, y por eso tú pudiste explicarme este sueño tan misterioso. Enseguida el rey le dio muchos regalos costosos y además lo nombró gobernador de toda Babilonia y jefe de todos los sabios. Entonces Daniel le pidió al rey que pusiera a sus amigos en puestos de mucha importancia. Y así Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a ser administradores en Babilonia. Daniel, por su parte, se quedó en la corte del rey. Porque Dios les ayudó. ¿Qué es lo que hizo el rey? Los movió de la posición en la cual se encontraba. Una posición más alta. Y cuando nosotros clamamos a Dios, el enemigo tiene que caer. Y Dios nos mueve a un escalón más alto. Porque el Señor ha visto que hemos ido a clamar, porque hemos confiado en Él, porque nada ni nadie nos pudo mover en medio de esa crisis, sino que hemos sido fiel, hemos sido obediente, hemos sido como Él esperaba que fuéramos para con Él. No todas las veces de las crisis en nuestras vidas es culpa del diablo, ¿verdad? A veces es válido decirle: todo lo que estoy pasando y lo que está sucediendo es por mi culpa. Porque yo abrí la puerta y el diablo se entró. Pero fue permitido por Dios. Para que nosotros podamos madurar espiritualmente, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Hubo algo que sucedió en esta semana en un área de la iglesia y mi esposo me dijo: bueno, lo voy a dejar pasar. Y como el Señor ya me había hablado a través de este sueño, yo dije: no lo podemos dejar pasar, hay que corregirlo.
porque esta es la tercera vez que sucede. Entonces, como soy la que ministra muchas veces y está con mucho contacto en ese área, yo tuve que ir, sentarme, y la verdad que estaba tan furiosa en un momento. Tan furiosa porque yo dije, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Y no nos damos cuenta, ¿y qué más? Muchas veces es como un vaso de agua que va entrando, ¿me entiende? La gotita, la gotita, la gotita, que al último va a rebalsar. Entonces yo dije, Señor, ayúdame, porque estoy furiosa. Y no quiero pecar contra ti y no quiero herir a nadie. Yo sé que puede pasar 1, 2, 3, 4 veces. Pero cuando falta oración muchas veces, somos mandados para meter la pata. Somos mandados para estar equivocándonos a cada rato. Somos mandados para hacer desastre. Porque no hay una alabanza a Dios, porque no hay una búsqueda de nuestros corazones hacia Dios. Entonces todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer mal, nos vamos a equivocar, vamos a estropearlo todo, porque no hay una sabiduría en nuestras vidas. Y estaba tratando de corregir ese error, llamando la atención, enseñando con mucho amor. Yo creo que en ese momento el amor lo puso Dios. O era más bien Dios. Yo creo que el Señor me dijo, a ver, córrete. Yo voy a hablar. Porque si te dejo a vos vas a hacer un desastre. Pero antes de venir a la reunión tuve que orar a Dios. Decir, Señor, pon paz, pon calma. Y cuando estábamos antes de comenzar la reunión, yo dije, bueno, esto les puede dar crecimiento espiritual a ustedes, crecimiento, o se pueden enojar y se pueden ir. Entonces esto depende de ustedes. Si se quedan, van a crecer espiritualmente. Van a crecer en lo que están haciendo. Y si se van, váyanse. No me voy a enojar, les dije. Pero si se quedan, por favor, crezcan. No sean de tropiezo. Y yo les dije, esto es una crisis que nos tiene que ayudar al crecimiento. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La única manera de crecer es en rodilla. La única manera de continuar caminando es orando a Dios. En esas 2 noches que lloraba, yo le decía, Señor, siento la necesidad de que haya un grupo de intercesores. Yo creo que era Dios el que me estaba hablando, poniendo esa necesidad en mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿a quién pongo? Y empecé a buscar. Yo dije, esta mujer no puede, esta mujer tampoco, esto tampoco, esto tampoco. ¿Por
porque no he visto yo que haya dejado algo para ponerte a ti en primer lugar. Porque un intercesor tiene que clamar día y noche. No importa la hora en la cual Dios te va a llamar para orar. No importa la hora que Dios te va a llamar para interceder, para pelear la batalla. Yo dije, Señor, tenía 5, esta no, ¿a quién pongo? Si había 10, solo uno quedó. Y yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer con uno? Y el Señor me dijo, no importa, tú comienzas con una que clame, que esté al lado tuyo cuando sea la hora que sea, que tenga que arrodillarse a orar. Pero hay uno. Y yo creo que ese uno es la que Dios me mostró en el sueño. Que yo no vi su rostro. No pude ver quién era, pero era una mujer. ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a dejar que Dios nos mueva? Las crisis duelen, sí duelen. Son difíciles, nos cuesta. Pero cuando nosotras clamamos a Dios, no es imposible. Porque tenemos al Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Quiero que te ponga de pie. Daniel aprovechó la oportunidad sin permitir que la oportunidad se aprovechara de ellos. Cambió la situación. Saber aprovechar esa dificultad para salir en victoria. Daniel no renunció a sus convicciones. Daniel no quería contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántos son los que se están contaminando por ahí por permitir cosas que no nos convienen? Daniel era un hombre de oración y Dios lo libraba. Dios lo libró a Daniel en lo que estuvimos leyendo, de que el rey los mandó a matar a todos, lo libró de la muerte. Dios lo libró a Daniel del pozo de los leones. Dios lo libró a Daniel del horno de fuego. ¿Y por qué Dios lo libró en todas esas veces? Porque era un hombre que clamaba. Dice que Daniel iba a su aposento, abría las ventanas y se arrodillaba a clamar y a glorificar a Dios. A él no le importaba lo que el rey había determinado que hacer. Daniel no adoró a otros dioses, sino que adoró al Dios todopoderoso, al Dios de reyes,
al Dios que vive hoy, al Dios que puede cambiar todas las cosas. Si tú vas delante de Él y le dices: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Clamo por ti, clamo delante de ti por ayuda. Glorifico tu nombre porque tú eres un Dios poderoso. Porque tú me ayudaste. Porque tú estás conmigo en todo momento. Porque tú me sanaste. Porque tú me libraste de la muerte. Porque tú me prosperaste. ¿Qué es mejor? ¿Seguir viviendo como lo estás haciendo? Corre a la presencia de Dios. Pide ayuda a Dios. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar esta situación. Ayúdame, Señor, con mi propio corazón. Cierra tus ojos y ora, y habla con el Señor. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que conoce todas las cosas. Y tú conoces el corazón que está clamando en esta hora por ayuda. Ese corazón que se está comprometiendo contigo de buscarte en intimidad, en adorarte, Señor. Y también estás viendo ese corazón que elige seguir así, Señor. Espíritu de Dios, tú eres bueno, tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Cada mañana se renueva. Quita el orgullo de nuestros corazones, Señor. Quita el orgullo, Señor. Y si hay orgullo, Papá Dios, seguiremos como estamos hasta que reconozcamos que tú eres nuestro Dios. Seguiremos en el desierto. Actuaremos como actuó el rey Nabucodonosor cuando se transformó en una bestia. Su mente, tú la cerraste, Papá Dios. Tú cerraste su mente. Hasta que se cumplió tu palabra. Y él pudo reconocer que tú eras el Dios, el que gobernaba. Que todo lo que tenía era por ti, Señor. Que todas esas riquezas, Señor, era por ti, Papá Dios. Que esa sabiduría que había en él era por ti, Señor.
A veces nuestra mente está tan cerrada, Señor, por el orgullo. En el nombre del Señor Jesús, tu palabra, Papá Dios, ha caído en cada uno de nosotros y sé que no vuelve vacía. Gracias, Señor. Amén y amén.